La filiación divina, su sentido interpretado desde el Evangelio. Bendígote, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubriste estas cosas a los sabios y prudentes y las descubriste a los pequeñuelos. Bien, Padre, que así pareció bien en tu acatamiento. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y ninguno conoce cabalmente al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno cabalmente sino el Hijo, y aquel a quien quisiere el Hijo revelarlo. Mateo 11, 25, 30. Pues donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. El texto no tiene otra lectura. Si en una charla de formación, en una meditación, en una celebración eucarística, etc., invocamos a Cristo, éste se hará presente sin ninguna duda. En el sitio donde estoy y junto a mí, según mi fe y la disposición de mi alma, captaré, aunque esté oculto a mis sentidos, la innegable presencia de mi Señor, que me ve y que me oye. El responsable que ha promovido el acto que nos ocupe deberá saberse escrutado por los ojos, los oídos y el corazón de Cristo. Y sabed que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Mateo 28, 20. En Jesucristo, las palabras de sus labios no se contradicen con los hechos que se consuman al mismo tiempo que se pronuncian. El hecho y la palabra, súbita e imperiosamente, se ejecutan en el acto. De la interpretación literal de este versículo de San Mateo, deduzco 3 verdades palmarias e inequívocas. 1. El Señor está conmigo. 2. Todos los días. 3. Hasta que este mundo se acabe. En la primera verdad, asumo que Jesús está conmigo en toda su plenitud, aunque yo no lo aprecie con mis sentidos corporales. Se podría decir que donde yo estoy, Jesús está también, y donde está Jesús, también estoy yo. Esto, que sería una mutua inmanencia, se trata de justificar desde el principio al fin de este documento. De la segunda verdad, asumo, tal y como él mismo me asegura, está conmigo todos los días de mi existencia en este mundo, es decir, siempre y permanentemente. De la tercera verdad, asumo que el tiempo terrenal tiene fecha de caducidad, es decir,
nuestra historia humana tiene contados los días. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria cual del unigénito procedente del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Jesucristo es una realidad histórica incuestionable, inserta en la propia realidad del género humano. Un hombre de nuestro espacio y nuestro tiempo, que pudimos ver, oír y tocar hace aproximadamente unos 2000 años, y que subsiste no solo como ser humano, sino también como el ser fontal de quien procede toda vida, porque este hijo de mujer es nada más y nada menos que nuestro Dios. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Se entienden estas palabras? ¿Cómo las entiendo yo? Pues las entiendo tal y como el que las escribió quiso que entendiera. ¿Y qué me dicen? Me dicen que todo aquel que recibe a Jesucristo, que lo reconoce como el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne, hecho hombre como yo soy hombre, menos en el pecado, que reconoce que el Verbo existía antes de la creación del mundo, que el mundo fue hecho por él y que por todos y cada uno de los posibles se encarnó y murió en una cruz y resucitó al tercer día, que en definitiva cree en su palabra, la que está escrita en el Evangelio, viene a ser hijo de Dios. ¿Y esto de hijo de Dios qué significa? Pues esto significa lo que literalmente se entiende. No dice el Evangelio: les dio potestad de ser hijos adoptivos de Dios. El que escribió este versículo lo escribió a conciencia de lo que quería decir: hijos de Dios. Y para que no hubiera duda, para que sus palabras no dieran lugar a diferentes interpretaciones, redactó el versículo presente con un texto tan contundente como felizmente glorioso para el que quiera entender que su persona es precisamente la destinataria de tan sublime condición, hijo de Dios, solo por el hecho de haber creído en el autor de su vida, en su Redentor, en la humanidad y divinidad de aquel en la que nos movemos y existimos, Jesucristo, el único Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad,
el Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre, que nos ha ganado para los que creemos en su nombre, hombres creados, la condición de hijos por la gracia de su Padre, los cuales no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios nacieron. Juan 1:13. Claro que yo he nacido biológicamente de una madre que vistió mi alma con su sangre, con su carne y con sus huesos. Soy para el mundo la consecuencia del fértil acto conyugal entre un hombre y una mujer. Pero cuando, por virtud de su fe, mis padres me bautizaron en la Iglesia Católica, dieron cumplimiento al pleno significado del versículo anterior. Me hicieron nacer a otra vida mucho más trascendental que la vida humana que ellos habían generado, una vida real y verdadera que lleva en sí semilla de eternidad. En el bautismo, en este acto de fe y por este acto de fe, se me da la potestad de ser hijo de Dios, no como consecuencia de la sangre, de la carne o voluntad humana, sino como consecuencia de la voluntad de mi Padre Dios, que me ha querido hijo de sus entrañas, hecho nacer de sí mismo. Y si mi Padre Dios, que solo es espíritu, me hace nacer de sí mismo, entiendo que me ha dotado de su propia naturaleza, y aunque parezca fuerte expresarlo, entiendo que, en definitiva, lo que mi Padre Dios ha consumado en mi bautismo es la divinización de mi ser. La conciencia de esta filiación divina, puesta en práctica en el curso de mi vivir de cada día entre los hombres, supone, cuando padezco, entender plenamente las palabras de Cristo en Getsemaní. Abba, Padre, todas las cosas te son posibles. Padre mío, si es posible, si quieres, pase de mí este cáliz, mas haga como yo quiero, sino como quieres tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto es la palpable demostración de todo lo que se ha redactado en el párrafo anterior. Como Jesucristo, al invocar a mi Padre, lo hago con sus mismas palabras, porque estoy reclamando la atención de la misma persona, es decir, del mismo Padre, un Padre que ni toco ni veo, como en su naturaleza humana supuestamente le pasaba a Cristo, y sin embargo, como a mi Señor le pasaba, no hay otra persona más cercana, ni concibo otro poder más grande que el de mi Padre para suplicarle la ayuda que necesito para soportar la cruz que Él mismo para mí. En definitiva, a la hora de la verdad de cada ser humano, nadie
busca la intercesión de un padre o una madre, por muy buenos que éstos sean. A la hora de la verdad, el hombre o la mujer, en su más sagrada soledad, requiere al omnipotente ser de quien sabe depende su existir. Un ser que lo comprende porque es algo suyo, algo de sus entrañas divinas. Un padre que ha escuchado el mismo Abba, Padre mío, que escuchó de su Hijo Jesucristo. Un Padre mío con el que el hombre se abandona a la voluntad de quien lo creó, lo redimió, lo hizo partícipe de su naturaleza divina, lo hizo hijo de sus entrañas, tan solo porque creyó en la palabra de Jesucristo, de su Iglesia. Mi Señor Jesucristo es el único Hijo engendrado y no creado que nos concede la gracia de ser hijos creados de su Padre y nuestro Padre, de su Dios y nuestro Dios, porque en Él hemos creído.